un nuevo episodio de Metamorfosis al Desnudo. Hoy les traigo una maravillosa invitada llamada Ana Sofía Palma, artísticamente conocida como Palmora. Es cantante, artista. Sofía, ¿quién es Pandora? ¿Qué hay detrás de cada canción de tu carrera? Hola, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Yo, como lo viste, soy Ana Sofía y mi nombre artístico, Palmora, está creado a partir de lo conceptual que hay en la construcción de mi área artística musical, y está creado a partir del concepto que decía, que es el hecho de la búsqueda del origen y la búsqueda de la raíz. Entonces, eh, es la mezcla entre mis apellidos, que son Mora Palma, y es la unión de Mora Palma y queda Palmora. Ok, y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo cantas? ¿Y hace cuánto? Pues tengo 22 años y canto desde los 8 aproximadamente, o sea, más o menos 10 años. Me contabas que venías de una familia matriarcal. Bueno, para los que no conocen el término, una familia matriarcal es una familia que se sostiene por mujeres y en esta Mora me contaba que viene de mujeres artistas, tejedoras. Entonces, cuéntame cómo fue el tipo de crianza, cómo te sentiste en ese ambiente tan bonito y tan femenino. Cuando nací, mis papás se separaron, pues al tiempo no, se separaron. Yo tengo dos hermanos más, una chica, un chico y yo. Cuando se separan, pues mi mamá es una de las mayores entre 7 hijos que tuvo mi abuela, y vivos, porque tuvo 15 y se murieron el resto. De 5 de esos 7 hijos son mujeres, 2 son hombres. Entonces, al estar mis papás separados, pues yo y mis hermanos quedamos viviendo con mi mamá, y ella es quien ejerce principalmente la crianza sobre nosotros. Al estar ella, digamos que separada, su vida está todo el tiempo con sus hermanas, que son 5, insisto, y son mujeres cristianas, donde la iglesia y el conocimiento de Dios y su relación con Dios les ayuda a sobrellevar su vida y a dejar un poco cosas anteriores que vivieron, que eran supremamente difíciles. Entonces se vuelve como en un refugio, como en la fortaleza, como en una nueva visión también para avanzar y encaminar su vida. Digo que matriarcal porque efectivamente nos la pasábamos todo el tiempo juntos. Nosotros somos una familia muy grande y éramos aproximadamente 30 personas en una sola casa, donde eran 5 mujeres quienes nos dirigían todo. Entonces, 5 mujeres cristianas que venían de algo muy difícil y por lo tanto eran exigentes, sobreprotectoras, entregadas 100% a Dios. Y a eso me refiero con matriarcal. Ahora, todas estas mujeres vienen de una mujer que pues era su madre, que también vivió procesos muy, muy difíciles en su vida, pero en medio de todo eso les entregó el arte. Entonces les entregó la costura, les entregó un poco el drama, de pronto no de manera profesional o no como la actuación o algo así, pero entonces entre sus historias está el que de un momento a otro mi abuelita se desmayaba, y todas preocupadas iban sobre ella, y abría los ojos y se ponía a reír. Entonces a eso voy con el drama. Eh, Les entregó también pues sus visiones y su capacidad creativa. Entonces tengo una tía que hace manualidades, casi todas cosen, tejen, también les entregó el tejido. Por ejemplo, el tema para mí en lo personal entra en un área artística, pues no es estrictamente, pero sí es un proceso creativo la cocina, la culinaria. Y mi mamá es quien optó o quien tomó todas estas cosas de mi abuelita, y mi mamá es quien nos trae todas las recetas que les hacía mi abuelita pues juntos. Eh, entonces sí creo que a partir de ese proceso creativo y de la supervivencia y el tener que sobrevivir en lo poco que había, pues hace que yo me refiera a ellas como artistas. Me apasiona esa definición, me parece maravillosa.
ver cómo esas mujeres de las que hablas con tanto amor influyeron en ti. Haciéndole un poquito de honor a ellas, me gustaría preguntar ellas cómo influyeron en ti y en tu carrera artística. Pues totalmente, porque por ejemplo mi mamá es la persona que te digo de la cocina, pero mi mamá también canta y entonces entre sus historias está que ella en el colegio se paraba frente a sus compañeros estudiantes y empezaba a cantarles y cantaba Rocío Dúrcal, por ejemplo. Y mi tía también, que es la mayor de todas, Jacqueline se llama, y ella también canta. Entonces, por su gusto y su sensibilidad musical también, empezando a ir a la iglesia y demás, pues si yo soy honesto, yo no recuerdo el momento exacto y específico en el que yo diga, uy, yo voy a tal cantando y quiero cantar. O no, simplemente siento que nace. Y así es mi casa, por ejemplo, nos sentábamos a comer y sí o sí había música. Igual mi papá, por ejemplo, pues me salgo un poco de hablar de ellas, pero mi papá, él no puede existir sin música. Y cuentan también que él cantaba muy bien y demás. Mi papá es un poco más cerrado, pero sí, actualmente yo vivo con mi papá. Y, y el hecho de, podíamos nosotros estar porque pues ya de grandes las cosas fueron un poco diferentes y pudimos compartir todos los cinco en mi núcleo, mi mamá, mi papá y mis hermanos y yo, y sentarnos a la mesa a compartir la comida, pero tener la música todo el tiempo, o el sentarnos en el sofá y ver a los cantantes en la televisión y cantar apasionadamente, momentos supremamente simples, pero momentos en los que se despierta nuestra sensibilidad y nos une completamente. O sea, es esto de que uno no puede describir, uno no puede ver, son cosas que van muchísimo más allá. Ok. Todo ha influido en el proceso o en la necesidad también de expresar a través del arte. Dejaste de asistir a la iglesia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tuvo que ver con tu carrera artística? ¿O cómo fue ese proceso? Pues no Ok. específicamente, pero a ver, yo inicié a cantar en la iglesia, una iglesia cristiana. Inicié, como decía, a los 8 años. Ahí tuve a el director del grupo, quien era, pues nos dirigía a todos, nos enseñó en su conocimiento empírico también y en su experiencia nos mantuvo. Ahí yo tuve una banda de niños, éramos todos niños, y pues era chévere porque de las otras iglesias que habían alrededor, como que éramos el grupito de niños, entonces vengan y toquen en esta iglesia y demás. Así iniciamos y con el tiempo pues yo seguía ahí cantando, pues cantaba claramente música cristiana y suceden cosas en la vida que a veces como que a uno lo fragmentan y es la revolución, bueno, la revolución es diferente el término. Ay, como cuando uno va en el mar y empieza la tormenta. Es que no quiero ser muy trágica porque tampoco es algo tan terrible, solo que esas cosas pues llevan a uno al cambio. Y tuve que alejarme con mi mamá de la iglesia un tiempo. Y después como que volvimos, pero pues Ya no era lo ya no era mismo. igual, sí, ya no era igual. Y ya después simplemente dijimos, no, pues ya, como que ya hay que cerrar el ciclo y hay que pasar la página. Y igual yo pues amo la gente de la iglesia y son personas muy importantes en mi vida, construyeron muchísimo en mi proceso de desarrollo y crianza. Sin embargo, como que pues sí, son ciclos. Cuando compones, cantas, sientes que sanas una parte de ti, ¿qué sentimientos trae a ti el cantar? Sentimientos. Justo ayer yo estaba cantando porque de la escuela que pertenezco hay una batalla vocal y ayer fue la final, entonces clasifiqué a la final y en lo que cantaba en el concurso
pues yo sentía, yo le decía, le escribía a mi familia, el tiempo yo no lo sentí, ¿sí? Como que fue tan rápido que ni siquiera supe en qué momento pasó y cuando bajé estaba así súper temblorosa. Y entonces yo creo que al cantar yo siento de todo. O sea, así como puedo sentir nada, siento de todo. Y tengo momentos supremamente íntimos donde conecto conmigo misma, conecto con Dios, porque creo firmemente en Dios. Pero tengo momentos también donde a veces digo, pero no siento, no conecto, no estoy presente. O momentos en los que el contexto, la situación, el exterior intervienen tanto en mi canto que pues también la sensación y el sentir es muy diferente, muy diferente. Sin embargo, el sentir común es pues pasión, es libertad también, es como estar conmigo misma, es verme también. Pues uno la voz no la ve, pero es decir, esto soy, aquí siento, aquí valgo también. Bueno, Palmora, yo tengo una pregunta. Hay artistas que tienen como su alter ego, o tú sientes que Ana Sofía es la misma persona que Palmora, o hay algún tipo de diferencia. Es una excelente pregunta porque pues estando en la escuela, yo llevo un año estudiando en la Escuela Vocal de Colombia, un diplomado en formación de artistas. Y es específicamente para eso. Entonces, para trabajar en el tema de cómo me veo yo como artista y cómo me proyecto. Y nos hablaban de eso porque yo he sido un ser humano inseguro como que muy tímido también, muy reservado. Y, y entonces nos decían, si ustedes sienten que no son capaces, pues creen un alter ego. Y bueno, ya después surgió mi nombre Palmora y yo pues siempre, no sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me costó verme o sí, verme como Palmora. Es como que yo decía Palmora y escuchaba a otras personas decir Palmora y es como, de hecho todavía es un poquito raro, como, uy. Sin embargo, no, todavía yo no sé si es un alter ego o no, pero estoy empezando a sentirlo mío. Cuéntame, ¿qué Te queda bien para un blooper. La, la, la. Queda chévere, sí. Ay, no. Cuéntame qué desafíos has tenido como artista. Uy, yo creo que el desafío más grande ha sido yo misma, porque, porque a veces es muy difícil creer, es muy difícil verse a uno mismo como, pues como lo ven en el exterior. Por ejemplo, mi familia es muy amorosa y mi familia todo el tiempo, no, excelente, eres la mejor y demás. Y algunas otras personas me lo dicen también, como pues allegados, pero yo siempre dudo y siempre digo, no, o sea, no es suficiente o no es la gran cosa, o me gana la inseguridad, o sí, creo que ese ha sido el desafío más grande. Y bueno, pues ya entra el resto que es el conocimiento, el, por ejemplo, en el tema de la industria musical, el saber cómo moverse, el elegir moverse también, porque algo que yo le decía a una persona es que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho relacionarme y uno siempre tiene que estar pues buscando contactos para moverse en el medio. Y eso también ha sido un gran desafío, como lanzarme, como decir, sin importar qué, hay que intentarlo. Claro, esas son las barreras emocionales y mentales que tenemos. Y no, y te entiendo muchísimo porque cuando uno comienza a hacer, no sé, ya sea contenido para redes o darse a conocer o hacer algo por su vida, algo que le apasione, uno se cuestiona mucho. Yo también lo hago todo el tiempo y es luchar con los techos mentales que tengo en este momento
y a mí sí me ha servido. Yo tengo un alter ego, le llamo Alejandra 2.0. De pronto ahorita entré en caos, pero después Alejandra 2.0 se hizo cargo de mí y dijo, no, 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 Sí. ahí vamos. Y siento que aparte de los techos mentales que uno se pone, a veces uno da con personas que o se le o nos ayudan a reparar esos techos mentales o nos ayudan a ponerlos más duros, más Sí, o nos difíciles, empeora. o los empeora y nos jode muchísimo. Y creo que hay un problema también en la sociedad con lo que es influir, ¿no? Porque cuando comienzas, no sé, a ser cantante en redes sociales, entonces la visión de tú, que tú eres hacia el mundo, tiene que ser lo que ellos ven, más no lo que tú eres completamente. O sea, tú eres Ana Sofía, pero también eres Palmora y eres una artista, pero también eres mujer y muchas cosas más. Ujú. ¿Qué techos mentales tú crees que te han impuesto o qué comentarios te han dicho que han ocasionado de pronto que tú te sientas incómoda? Aquí yo vuelvo a hablar de mi familia y es que, o sea, no sé si cumple el papel de techo mental, pero sí hace un rato dije que en mi familia hubo mucha sobreprotección. Entonces yo a veces sí siento que eso excedió un poco el límite y entonces la sobreprotección de no hable, no mire, no diga, no vea, no escuche. Sí, como que el encasillarlo a uno en una burbujita le hace sentir eso, el temor del mundo, como de no puedo yo estar allá y también le hace meter a uno en la cabeza como el cómo lo hago si no, nunca has estado. No sé cómo explicártelo bien, porque siento que estoy bien enredada. Pero, pero sí, por ejemplo, el hecho de que, un ejemplo sencillo, como de no va a salir a la calle sola, no va a salir. Pues claramente yo tenía aquí unos 13 años, tampoco era tan grande. Pero no se puede salir porque hay peligro, porque está las personas externas, por cualquier cosa. Y ahora, después con el tiempo, cuando ya definitivamente toca enfrentarse a estar solo en la calle y las dificultades que uno dice, no soy capaz, o cómo lo hago, Tengo pero miedo. prefiero, sí, literal, prefiero no hacerlo, o quién me acompaña, sí, cosas así. Un ejemplo así sencillo que suele suceder en otras cosas, por ejemplo, en el hecho, lo que yo decía anterior, cómo me acerco a una persona a hablarle, sí. Sí, es que ya ni siquiera es por, como que a pesar de que uno quiera y sienta la necesidad, uno también dice, pero, ay, no. No, no, y créeme que te entiendo totalmente. A mí también me ha pasado, de pronto en algún momento me vendieron muchos miedos, pero siento que eso es lo peor que pueden hacer con nosotras, imponernos como esos miedos de, ay no, si usted va a salir, le pueden pasar cosas. Bueno, es mejor prevenir que lamentar, pero Claro. siento que llega un momento donde uno está tan asustada, o sea, al día de hoy yo a veces me siento súper asustada de tener que salir a la calle sola eh, por los miedos que me han impuesto o porque me dicen, no, es que también tienes que controlar tu manera de vestir porque entonces eso va a traer que tengas más problemas y Mm. una cosa lleva a la otra y al final uno no puede ser quien realmente es por los miedos que le terminan imponiendo, que pues con el tiempo uno los va destruyendo, pero igualmente también siento que me siento muy similar a ti cuando dices, cuando uno se le va a acercar a una persona, porque yo de mujer de pronto tuve muchas creencias limitantes respecto a socializar con, por ejemplo, hombres. Porque es que si usted le sonríe más pueden pasar cosas, porque Mm. si usted se acerca mucho puede provocar. Entonces, bueno, yo, lo mío, o sea, mis limitaciones respecto a lo social y al salir, digamos, hacia la calle, viene más como de la violencia, de las creencias
que pues también sí es una realidad, pero creo que a nosotras como mujeres también nos tendrían que enseñar a dejar de hablar bajito, sino a hablar más alto, a defendernos, a no tener miedo y a entender que, como tú dices, en algún momento tenemos que enfrentar la soledad y ir por nuestros sueños sin importar el qué, ni el cómo, ni el cuándo. Sí, qué hermoso. Bueno, Palmora, si tú tuvieras en este momento a la niña de 8 años, o sea, o sea, te estuvieras viendo tú a tú, ¿qué le dirías a esa niña de 8 años? Le diría que es más fácil permitirse fluir, que no se pierde nada con abrirse, con explorar, con exagerar, mm, con sobrepasar también un poquito el límite mental. Le diría que lo tiene todo, todo en cuanto el amor, todo en cuanto el, sí, de alguna forma el talento, como las posibilidades están. Le diría que fuera un poco más resistente y decidida, como un poco más rebelde, pero rebelde bien, ¿no? No, pues sí, no el tema de que si saliera a escondidas o algo así, ¿no? Sino rebelde de levantar la voz, lo que tú estás diciendo, de creer, de seguir una lucha o de mantener un pensamiento crítico, de buscar mucho antes de la búsqueda. Porque yo siento que se habla mucho de la niñez, por ejemplo, en los procesos de formación y de un poco en el cerebro, que en la niñez pues seguimos el ejemplo de todo. Entonces, lo que nos dicen los papás y nuestras mamás, que son las personas que nos forman, pues a todo esto se cree, ¿sí? Y se sigue. Pero viene la adolescencia y se le tiene este renombre porque en la adolescencia es cuando se deja de creer un poco en eso y yo siento que viene un poco el tema de la rebeldía mal y se sigue, es como que es llevar la contraria de eso que ya tengo para buscar ahora lo demás, qué más hay ¿Quién o qué soy? más hay en mí, sí. Y entonces creo que sí le diría que no tuviera miedo de esa búsqueda, que pues que está bien. Por ejemplo, lo hablo mucho en un tema político también, sociopolítico, porque cuando a mí me, cuando tuve el interés de conocer otras cosas o de conocer sobre política o de conocer sobre, no sé, la sociedad colombiana, fue ya después de grande, o sea, como a los 17 o 18 años. Y pues creo que tampoco tuve como, digamos, no sé, en las instituciones, yo creo que en esos tiempos no se generaba tanto ese interés o no se hablaba mucho sobre esos temas. Y si digo, esas son cosas que me hubiese gustado buscar antes, estuviera bien, estuviera mal, fuera la información correcta o no, pero el buscar un poco antes, el buscar antes sobre, no sé, sobre temas de feminismo, sobre el cuestionarse, todo mucho antes, un poquito antes. ¿Qué te inspira a componer? Bueno, ese es un tema, y yo hablo ahorita del concepto de mi música, y, y hablaba de la raíz y el origen. Entonces, pues básicamente se trata de eso. Y de mi, pues no solo del buscar la raíz o el buscar el origen de las cosas, sino del el hecho de reencontrarse, de que pues de ahí nace todo, ¿no? Si tú plantas una semillita, le nace la raíz y de ahí es de donde nace. Si está en una buena tierra, pues puede crecer y dar fruto y todo demás.
si su tierra pues no es tan buena, si es árida, si es seca, si todo se concentra en el contexto y en el cómo puede crecer. Entonces, creo que cuando yo voy adentro y busco mi origen y entonces ahí es donde nace y puedo hablar sobre sentimientos, puedo hablar sobre mi visión sobre algo, puedo hablar sobre, no sé, la historia de alguien que la comparé con otra cosa que sucedió o que me generó eh, cuestionamiento. Puedo hablar también sobre mi visión sobre la sociedad. Un lanzamiento que se llama Volverá. ¿Estoy bien? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, es mi primer sencillo, es mi primer sencillo y justamente el proceso de creación fue en la escuela con la orientación de mis maestros y su tema principal es sobre la pérdida del sentido. Entonces, yo sí pienso que todos y todas atravesamos momentos difíciles donde podemos perder el sentido de muchas cosas. Entonces, lo puedo comparar con una gripa, por ejemplo. Entonces viene el virus a tu cuerpo y puede generar la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Y pues básicamente ese es el ejemplo de lo que dice mi canción, de, de tantas cosas que suceden que nos hacen pues perder aquello importante que a veces puede ser pequeño y decir pues ya todo pues vale, no importa. Y entonces también es una canción que busca hacer un llamado un poco a la esperanza de, de decir pues aunque estas cosas me hagan sentirme así, pues hay otras cosas y puedo buscar ver la vida de otra manera para que vuelva a mí el sentido. Me encanta. ¿Nos podrías compartir un poquito de tu canción? Pedacito con un poquito del coro dice, juntando los colores que le falta a mi visión, creando paisajes para sanar el corazón, dejarle florecer, con valentía ser, cantaré. Y entonces es el tema de, no sé, sucedió esto y veo ahora todo oscuro y se fue la luz. Pero entonces es un trabajo de fortaleza y de decir, pues la vida continúa y a qué me voy a pegar o en qué encuentro el refugio para renacer. Volverá, 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 volverá. Me gustaría que me compartieras un proceso tuyo, ya sea doloroso, que llegó como a la oruga a ser mariposa. ¿Cuál sería? Cualquiera de tu vida o de tu vida artística. Pues hablaría directamente de del lo que inspiró de alguna forma mi canción Volverá. Y es que hace un tiempo mis hermanos se ausentaron y tuvieron que hacer un viaje. Y por ese viaje pues llevamos un tiempo sin hablarnos y sin mantener nuestra relación cercana. Entonces, esto me llevó al hecho de pues tener que hacer las cosas solas, tener que trabajar, tener que lanzarme al mundo, como un poco según yo lo sentía a la deriva. Eh, pero creo que eso me ha hecho crecer bastante y no solo pues el que se ausentaran, sino el también estar más presente en los lugares y en las cosas que tengo en el momento. Entonces, no sé, en la universidad, eh, en el trabajo también que encontré, en, en el, de pronto después de eso también me permití tener una pareja. eh, al entrar a la escuela y con la música, y sí, creo que
el tema de estar sola me ha hecho lanzarme y enfrentar la vida de otra manera. Lanzarte a lo desconocido. Bueno, Palmora, ¿y qué mensaje de aliento le puedes dar a nuestras seguidoras, a esas mujeres que son artistas, pero aún tienen de pronto miedo a lanzarse? Pues eso, que lo hagan sin pensarlo, sin dudar, que aunque, no sé, aunque todo esté en contra, aunque no sea perfecto, aunque haga falta material, aunque no se vean a sí mismas o a sí mismos tan capaces, mm, pues que lo hagan. O sea, no hay nada que perder, no hay nada que perder y, y que lo sientan con fuerza, que se permitan sentirlo, que se permitan disfrutar el proceso y adelante. Bueno, esto fue todo por hoy en Metamorfosis al Desnudo. Gracias, Palmora, por estar aquí. Recuerden seguirnos, suscribirse. Este podcast es Metamorfosis al Desnudo, donde el dolor lo convertimos en poder y el miedo lo convertimos en alas. Muchas gracias a ti, un gusto. Bueno, me gustaría que compartieras tus redes sociales, cómo te podemos encontrar. Claro que sí, aparezco como en Instagram como Palmora Music, en TikTok como Palmora. Nuevamente escuchen mi canción en todas las plataformas digitales, Volverá Palmora.